Cuando un editor le preguntó a Ribeiro, ¿por qué decidiste ponerle a tu libro de título La palabra del mudo?, el escritor respondió en una carta: porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido ese hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Buenas con todos, internevientes. Mi nombre es Leonardo y hoy hablaremos sobre Julio Ramón Ribeiro, el escritor de Los Marginados. Julio Ramón Ribeiro, ¿por qué es un escritor tan famoso y tan leído? A continuación brindaré mis 3 razones. La primera razón es que las personas se identifican con sus historias. Me explico. Los cuentos de Ribeiro tratan sobre personajes fracasados, y la mayoría de personas del mundo y del Perú son fracasadas. Ojo, quizá tomen esto como una falta de respeto, pero no es mi intención. Lo que deseo es ser objetivo. La mayoría de personas tienen una vida rutinaria y común. De repente de jóvenes soñaron con ser millonarios o con ser estrellas reconocidas, pero con el tiempo abandonaron sus anhelos y se conformaron con un trabajo estable o con ganar un sueldo que les alcance para vivir de forma regular, o hasta se casaron con la persona que no amaban, ¿no? Por resignación, porque no había de otra. En resumen, tienen una vida resignada y ordinaria. Esto me hace recordar una frase del intelectual Marco Aurelio de Negri que decía lo siguiente: las personas creen que son únicas y especiales, pero esto no es cierto, porque casi todos somos comunes y corrientes. La segunda razón por la cual Ribeiro es tan leído es que sus historias rompen con el final feliz. Me explico. Tradicionalmente los cuentos tienen un final feliz. El galán se queda con la chica buena, ¿no? O los buenos ganan contra los malos, etc. Bien, Ribeiro rompe con esto, porque los finales de sus cuentos son tristes, ¿no? Y esto hace que él llame la atención, ¿eh? Y esto además lo convierte a él, en este sentido, en un escritor contracultural. ¿Y qué significa contracultural? Que va en contra de la cultura, de lo establecido, de lo que se conoce como normal. ¿Y qué sería eso normal? ¿O cuál sería esa cultura? La de que todos los finales deben ser felices, ¿no? Bien, Ribeiro rompe con esto, ¿eh? Y eso hace que llame la atención y que se distinga. La tercera razón es que su literatura es fácil de comprender. Él usa un lenguaje sencillo, por lo cual todos pueden entenderlo y leerlo. O bueno, casi todos. Esto me hace recordar una frase atribuida al filósofo Aristóteles que dice lo siguiente: tú debes pensar como piensan los sabios, pero hablar como habla la gente sencilla. Y esto quiere decir que en el caso de los oradores, ellos deben pensar como los grandes filósofos, pero deben hablar de forma simple para que el pueblo los entienda y así tengan más llegada. Esto mismo estaría logrando Ribeiro, porque él, al tener un lenguaje sencillo, lo que logra es que muchos más puedan entenderlo y así él se vuelve más popular. Julio Ramón tiene muchos cuentos que son famosos. Por ejemplo, Los gallinazos sin plumas, La botella de chicha, Por las azoteas, Alienación. Voy a hablar de este último. Alienación es una historia que narra la vivencia de Roberto, un hombre negro, sambo, pero que sueña con ser gringo. Y por lo tanto se la pasa empolvándose la cara para ser un blanquito del extranjero, se viste como gringo, se pinta el pelo y hasta aprende a hablar inglés, ¿no? Es un hombre alienado, sin lugar a dudas. El origen de esta obsesión se dio cuando él era niño, pues fue discriminado por la chica que le gustaba, ¿no? Y lo discriminó por ser sambo.
Desde ahí él quedó traumado para toda su vida. El final del cuento es catastrófico y triste, porque él se va a la guerra a pelear por Estados Unidos y muere por un país que no era el suyo. Bien, aquí en esta historia, en este cuento, encontramos los 3 rasgos que yo les mencioné hace un rato. Primero, las personas se identifican con este cuento. ¿Por qué? Yo quiero que sean ustedes sinceros y me digan, ¿alguna vez han considerado que lo que es gringo o extranjero es superior? Yo recuerdo que cuando salía con mis amigos de barrio y nos íbamos a fiestas, ¿no? O por ahí a discotecas, recuerdo que decíamos, ¿no? Por ahí comentábamos, oye, ahora yo me voy a agarrar una gringa, ahora yo me agarro una gringa. O si no, de repente alguien decía, oye, mira esa gringa, yo me la chapo. Así hablaba. Entonces nosotros considerábamos a la rubia como a la más bonita. ¿Esto no es racismo? Obviamente que sí. Y también es evidente que actualmente ya no opino de esa forma estúpida. El segundo rasgo es que el final no es feliz, sino que por el contrario es triste y catastrófico, pues el protagonista muere. Y el tercer rasgo es que está escrito de forma sencilla. Les pongo acá un párrafo. Y si ustedes ponen pausa al vídeo, se van a percatar de que es fácil de entender. Además, él no usa la técnica de combinación de tiempo, ¿no? Como sí lo hace Mario Vargas Llosa. Si ustedes leen, por ejemplo, La ciudad de los perros, van a ver que conforme avanzan en la lectura, te va a aparecer un párrafo, de repente, que es de una historia completamente distinta a lo que estabas leyendo. Y ahí te puedes confundir, te puedes decir, oye, pero ahora ¿qué pasó? ¿Por qué ahora me cambia de historia? Y es que debes percatarte de que lo que ha hecho Vargas Llosa es ponerte un flashback. ¿Y qué es un flashback? Es una escena del pasado, ¿no? Que él te ha puesto de golpe. Pero lo peculiar de Vargas Llosa es que él te pone flashback sobre otro personaje, ¿no? Y no te dice quién es, tú debes darte cuenta. Por ejemplo, supongamos que tú estás leyendo la historia de Pepito y de repente, ¡pum!, te aparece un flashback, pero de Juanita, de la infancia de Juanita, que era otro de los personajes, ¿no? Pero no te dice que es de Juanita, ¿no? Tú debes darte cuenta. ¿Cómo? Leyendo las características, ¿no? Entonces te vas dando cuenta, creo que este es el personaje que estaba leyendo antes, ¿no? Al inicio. Es por eso que leer a Llosa requiere de un poco más de esfuerzo intelectual. No tanto, pero sí un poco más. En cambio, Ribeiro es mucho más fácil de entender. Sin embargo, en mi opinión personal, esto no baja la calidad de Ribeiro. Para mí es un escritor extraordinario. Quiero ahora analizar la palabra superarse. Todos ustedes han escuchado que superarse, es decir, lograr metas cada vez más grandes, es algo positivo. Pues bien, quiero decir que yo discrepo, porque superarse podría significar alienarse, y en ese sentido sería negativo. Me explico. En una escena del cuento Alienación, el protagonista Roberto está en su salón de inglés, ¿no? Y él es el mejor alumno del salón, el de mejores notas. Claro, él quiere hablar inglés perfecto porque quiere sentirse gringo. Sin embargo, el profesor lo felicita delante de todos y le dice, ¿no? Este alumno es un ejemplo de superación. Ahí yo me puse a pensar, ¿no? Y me dije, caray, es cierto, ¿no? Él se está superando porque está aprendiendo inglés, pero lo hace porque quiere sentirse gringo. Está alienado. Entonces, superarse ahí significa alienarse. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú quieres ir al gimnasio, o ya estás yendo, o ya has ido. Los hombres van porque quieren sacar músculos, ¿no? Las mujeres van porque quieren estar delgadas. Bien, y cada día que entrenas te estás superando, por supuesto. Pero también te estás alienando. Porque el hecho de que tú quieras poseer otro cuerpo significa que no aceptas el cuerpo que tienes ahora. Y es decir, no tienes autoestima con el cuerpo que tienes ahora. Y deseas tener el cuerpo que la televisión y Hollywood nos muestra como que es el cuerpo ideal, el cuerpo admirado, ¿no? De los modelos o las modelos. Entonces quieres ser como ellos, ya te estás alienando, ¿no? Porque no aceptas la figura que actualmente tienes. Y ahí hay un problema de autoestima. Y en ese sentido superarse sería alienarse y sería negativo. Esto me hace recordar a lo que nos dicen sobre el odio. ¿Tú has escuchado que dicen que el odio es malo porque nos destruye? Bueno, esto no es cierto, ¿eh? Porque el odio puede ser también bueno.
Los pueblos oprimidos se liberaron de sus opresores gracias a su odio. Cuando América se libera de los españoles, nosotros peleamos en una guerra. Y para ir a una guerra tienes que tener odio al adversario. Nadie va a ir a una guerra pues sintiendo amor. El odio ha liberado a los pueblos oprimidos. Te pongo un ejemplo ahora más cotidiano. Si a ti alguien te trata mal, tú vas a sentir odio. Y ese sentimiento te va a impulsar a querer defenderte y sacar tu temperamento. Entonces, en ese sentido, el odio puede ser positivo, ¿no? Sobre esto han hablado escritores como Germán Hesse o Manuel González Prada. Y lo mismo pasa con la superación. Puede llevarte a un camino positivo, pero también a uno negativo, ¿no? Como en el caso de Roberto, el protagonista, que claramente se estaba yendo por un sendero siniestro. Quiero hacer un paréntesis para invitarlos a que le den clic a la campanita de este vídeo. No es suficiente con que te suscribas. Si tú quieres que YouTube te avise cada vez que yo saco un nuevo vídeo, dale clic a la campanita. También te invito a que visites la página de LAC. Es una escuela en la cual yo trabajo como docente de oratoria. Soy orador profesional también. Te dejaré el enlace de esta página en la descripción de este vídeo. Bien, acabaron las invitaciones y continuamos con el programa. Y en resumen, estas son las 3 razones por las cuales creo que Ribeiro es tan leído. 1. Porque las personas se identifican con sus historias. 2. Rompe con los finales felices. Y 3. Presenta un lenguaje sencillo. Quiero hacer una aclaración. Muchos creen que los cuentos que están dentro de este libro, La Palabra del Mudo, fueron publicados por primera vez en este mismo libro. Pues eso es falso, porque estos cuentos ya habían sido publicados antes, en otros libros del autor. Solo que tiempo después él decidió recopilar sus escrituras y ponerlas en un libro llamado La Palabra del Mudo. Hay un hecho curioso que ustedes deben saber, y es que Ribeiro en una conferencia cuenta que él quería crear un cuento con el título La Palabra del Mudo, pero no se le ocurría nada. Y por más que se esforzaba, no se le ocurría nada. Al final decidió pues no escribirlo, ¿no? Pero se dijo, ¿qué voy a hacer con el título ahora? Ya pues lo pondré a la recopilación de todos los cuentos, ¿no? Que quede para todos. Y luego se dio cuenta de que era muy buena idea, porque todas sus historias reflejaban el título que les había puesto, porque eran historias de personajes marginados, fracasados, con una vida pues triste, y él estaba dando digamos protagonismo a esas historias de esos personajes marginados. Entonces él era la voz de los que no tenían voz, ¿no? Por eso La Palabra del Mudo. ¡Wow! Entonces que quede ese título. Y así fue como nació este libro, La Palabra del Mudo. Yo los exhorto a que lean a Julio Ramón Ribeiro, el escritor de Los Marginados. Intervidentes, muchas gracias.